nosotros creíamos en la lucha armada. Todavía no existía la Fundación Nacional Cubanoamericana, que la fundamos en 1980. Pero desde el año 60 y pico empezó la lucha armada y entonces aquí se fundó un movimiento patriótico que se llamaba Comandos L. ¿Cómo comienza, cómo fue ese momento? ¿Qué pasó por tu mente en ese momento? ¿Y cómo comienzas esos primeros pasos de activismo? Porque fuiste obviamente y sigues siendo una piedra, yo te diría que fundamental para el exilio cubano. Yo salgo de Cuba el 15 de enero de 1961. ¿Por qué salgo el 15 de enero de 1961? Estando yo de visita en Miami, nosotros por razones de las importaciones que hacíamos para la compañía que yo tenía, que se llamaba Equipos Vanguard en Cuba, que nos dedicábamos a diseñar y fabricar equipos para transporte de caña y unas patentes que teníamos para poder usar llantas de avión de flotación en las carretas de caña. En fin, es un proceso. Sin embargo, nosotros pues... Tenías que venir para Miami. Decidimos, y estando yo en Miami, por compras para la compañía que venía a hacer unas inspecciones de equipos que mandábamos para Cuba, Bob Paul, el abogado, amigo mío de aquí, que ya falleció, luego después fue la firma Paul Landy and Bailey, de la firma más importante, me dijo, Diego, en el mes de, porque ya se sabía aquí, él como abogado americano, él sabía de que iba la invasión, y me dijo, en el mes de abril va la invasión a Cuba, y ya va a ser liberada. Yo le digo, vos, pero eso es, oye, eso es formidable. El caso es que me dijo, tú debes de prepararte para si la invasión triunfa, no tienes que marcharte, pero si la invasión no triunfa, te recomiendo que serás muy bienvenido en Estados Unidos. Y entonces me consiguió una visa para Curazao que no permitían cubanos. Y el 15, y desgraciadamente, cuando desembarcan los muchachos en Bahía de Cochino, todo parecía que íbamos a tener éxito, pero desgraciadamente ya sabemos la historia. Y entonces pues yo puse mi salida para el 15 precisamente, que terminara el mes de abril. Entonces en mayo, el 15 de mayo, lo puse como meta para irme de Cuba, si tenía que irme. Y entonces pues la visa que yo tenía para venir a Estados Unidos por 5 años, y yo tenía entonces tres niños chiquitos, uno de 6 meses, otros de 2 años y pico, y otros de 4 años y pico, 3 varones. Era mi primer matrimonio. Y ya en Cuba, pues yo tenía, como te dije antes, y en 1959 para nosotros fue muy importante, porque fuimos copartícipes de la primera zafra del pueblo que llamó Fidel Castro cuando llegó al poder. Era la primera zafra. Y vaya, los equipos, pues todos lo vendimos y lo cobramos. Todavía en el 59, el pueblo de Cuba estaba totalmente engañado, pues pensaba que sí, que iban a haber elecciones libres, y todavía en el 59 no se sabía lo que iba a ser la mano negra del comunismo castro. ¿Y qué es lo primero que piensas, qué es lo primero que pasa por tu mente cuando llegas a Estados Unidos sabiendo que ya no vas a regresar a Cuba? No, cuando yo llego a Estados Unidos, primeramente, exactamente igual que muchos de los cubanos que venían en esa época, es que era una cuestión transitoria y que no íbamos a estar permanentemente en Estados Unidos, porque la próxima Nochebuena la pasamos en Cuba. Desgraciadamente no sucedió así, y ya de la historia del destierro pues no tenemos que hablar mucho, porque de todos es conocida. Pero en el caso mío, pues esperé, pero en 1961 fundé aquí en Miami la primera corporación que establecí aquí para poder vivir, una corporación para dedicarme precisamente a lo que hacía en Cuba, y que se llamaba Inter-American Transport Equipment Company, y fue la primera corporación. ¿Y cómo entras, cómo te conviertes realmente en el activista que fuiste, cofundador de la Fundación Cubanoamericana? Yo he visto tus fotografías, que vamos a comenzar a ver también ahora en pantalla, con Mas Canosa, con la gente de la época, y te das cuenta que el exilio no puede ser simplemente una
una estructura, no puede ser simplemente un movimiento, sino que tiene que tener fuerza, que tiene que ser conocido, y entonces comienzas también a crear los primeros lobbies con Washington, a acercarte a Washington, con legisladores de Washington. Antes que eso Ahí está el sucediera, presidente Reagan, ¿no? pues nosotros creíamos en la lucha armada. Todavía no existía la Fundación Nacional Cubanoamericana, que la fundamos en 1980. Pero desde el año 60 y pico empezó la lucha armada y entonces aquí se fundó un movimiento patriótico que se llamaba Comandos L. Y Comandos L, el dirigente, que era formidable, en fin, hizo excursiones a Cuba, barbaridades de veces, en fin, para tratar de... Pero yo fui uno de los colaboradores de esa organización. Wow. ¿Y cómo entras en contacto con Mascanosa y cómo decidís crear la fundación y cómo son esos primeros viajes a Washington? Estamos viéndote con imágenes, con presidentes, con legisladores. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, pues te cuento que a Jorge Mascanosa fue una persona extraordinaria, un patriota único. A la altura de hoy yo te puedo decir que no he conocido en los 100 años que voy a cumplir nadie con la vocación de patria que tenía Jorge Mascanosa. La sinceridad él nació en el 39, en 1939, era más joven que yo, pero era de Santiago de Cuba. En Cuba la gente de Oriente y sobre todo los santiagueros eran muy apegados a su ciudad, a Santiago de Cuba. Y mi hermano mayor, precisamente, que él obtuvo la beca conmigo para ir al Centro Superior Tecnológico Ceiba del Agua, pues era el líder sindical de la Federación Aérea en Oriente. Era muy amigo del papá de Jorge Mascanosa, ¿tú te das cuenta? Y entonces Héctor, cuando viene para el exilio, que trabajaba en la compañía también, era socio de la compañía, te lo presenta. Héctor se llamaba, es que él me recomienda y me dice, Diego, es importante, porque yo sé que para ti va a ser importante en tu vida, es mi hermano mayor, va a ser importante en tu vida luchar por la causa de Cuba, pero tienes que conocer a este patriota para que te sirva de inspiración. Y yo le dije, bueno, en fin, el caso es que sí, me trae a Jorge y... viajáis juntos, conocéis infinidad de legisladores, presidentes y fundáis la fundación. Ahí conocí a Jorge Mascanosa y me di cuenta que era un verdadero patriota. A mí me gustaría algún día poder hacer un programa contigo para hablar de Jorge Mascanosa y de la fundación. Cuando tú quieras. Cómo la fundamos, cómo era lo que hacíamos. Es que habéis hecho tantas cosas, Diego, que imagínate, bueno, yo me pongo ahora a pensar en fundador de Radio Martí, fundador de la Fundación Cubanoamericana. Bueno, perdón, el proyecto de Jorge fue formidable, porque el proyecto debemos de ser claros y de ser muy sinceros, porque son anécdotas históricas y para que sean verdaderas anécdotas históricas tienen que ceñirse a la verdad. O sea, sé que no hay que hacer nada que no hay que decir nada que no sea verdad. Solamente la verdad es que nos va a llevar adelante en lo que podamos decir en esta entrevista contigo. Y para mí va a ser un honor y un placer el poder decir verdades históricas. Jorge Mascanosa, cuando me presentó el proyecto, que fuimos 4 los que fundamos la fundación, los primeros 4, ¿no te das cuenta? Domingo Moreira, el viejo, ¿no te das cuenta? Feliciano Follo, Diego Suárez y 2 más que no me acuerdo. Y Jorge, el proyecto era precisamente para poder, y así lo decía Jorge, Diego, la causa de Cuba y la libertad de Cuba es tan importante que nosotros tenemos que pasearla por el mundo para que el mundo sepa la barbaridad de lo que ocurrió en Cuba. Y es necesario que en los Estados Unidos, que es el país más grande del mundo, en el Congreso donde Fidel Castro ha conseguido tener un lobby muy importante, nosotros los cubanos libres logremos llegar para poder llevar nuestra verdad al mundo y sobre todo al Congreso de Estados Unidos. Yo sinceramente pensé que era una ilusión de aquel joven, en fin, y le dije, Jorge, creo que tienes toda la razón y magnífico, te felicito, pero con mucho gusto te voy a ayudar y tú me dices, pero yo no, vaya, yo estoy muy ocupado, oye, tengo mucho trabajo,
estoy viajando, estoy haciendo, en fin. Yo estaba desarrollando entonces, porque esto ocurre en 1979. Ya yo estaba, como es natural, como decíamos nosotros los cubanos en esa época, ya yo estaba emplumado. Ya estaba emplumado, era un pajarito que podía volar ya. Sí. Entonces aquí ya tenía mi negocio y tenía muchos obreros. Pero le ayudas y además yo decía que no solamente te conviertes en un empresario exitoso, sino que plantas la semilla para que germinen otros empresarios exitosos que en el día de hoy muchos de ellos, la gran mayoría, te están inmensamente agradecidos, porque siempre consideraste que prestar, incluso lo hacías de palabra, lo hacías pensando en la buena fe de la gente. Hay muchas historias que me han contado donde me dicen la clase de generosidad que tenías y la visión que tenías también, porque de alguna forma era reconocer tu patria.